Telediario Radio, informa. Muy buenos días, le presentamos un resumen de los hechos más importantes hasta estos momentos. Le saluda Gabriela Pérez Javier. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México y los países de América Latina y el Caribe no pueden esperar a que Estados Unidos emprenda iniciativas de fondo para atender el fenómeno migratorio y por tanto los convocó a sumar esfuerzos, voluntades y recursos para enfrentar esta crisis. Así lo dijo frente a los jefes de Estado y representantes de países que asistieron a la cumbre por una vecindad fraterna y con bienestar. Hemos avanzado con el gobierno de Estados Unidos, sin embargo, es muchísimo más el recurso que destinan al armamentismo para las guerras que lo que se destina a la cooperación para el desarrollo. No podemos quedarnos esperando a que se tomen iniciativas de fondo desde el gobierno de Estados Unidos. Tenemos nosotros que actuar y podemos hacerlo, nos podemos ayudar mutuamente. En este foro, el mandatario venezolano Nicolás Maduro se comprometió a revertir la migración que sale de su país, pero a cambio de que Estados Unidos levante las más de 900 sanciones que impuso contra su nación. Levántense todas las sanciones de manera permanente, total y completa, sin extorsión, sin chantaje, sin condicionamiento, y Venezuela, así me comprometo, en menos de un año está revirtiendo todas las causas y toda esta situación. Mientras se realizaba el encuentro, migrantes y activistas quemaron piñatas con los rostros de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canet, de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela. Llevaban mantas con la leyenda Cumbre de Represores. Miles de trabajadores del Poder Judicial y ciudadanos marcharon en la Ciudad de México y al menos 23 estados del país en defensa de la independencia de ese poder y de sus derechos laborales. Se sumó a la protesta el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, retó a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, a debatir sobre la extinción de los fideicomisos y le exigió dejar de manipular a los trabajadores. Yo los vuelvo a retar, que me lo digan, que no me manden amenazas, que no utilicen a los trabajadores. Si estamos mintiendo, que salgan. Y nuevamente le digo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, que podemos debatir públicamente. Dante Delgado tendrá la última palabra en la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano en caso de que aspirantes lleguen empatados en el proceso interno del partido para competir en las elecciones de 2024. La temporada actual de influenza podría ser de la más severa registrada en México, porque por primera vez circularán al mismo tiempo varios virus como la influenza tipo A y B, COVID-19 y el sincitial respiratorio BSR, que provoca infecciones graves como bronquitis y neumonía, así lo afirmó el epidemiólogo Jorge Baruch Díaz. Al menos 5 muertos y 5 heridos dejó un ataque armado en la comunidad Santa María Begoña, municipio del Marqués, en Querétaro, donde se realizaba una carrera de caballos. El huracán Norma pasó por Baja California Sur, espantó a los turistas, se llevó los techos de restaurantes y hoteles y luego siguió su trayectoria hacia el Pacífico. Dejó vacía una ciudad que cada temporada vacacional alberga hasta 50,000 turistas de todo el mundo. El secretario de Estado Antony Blinken declaró que Estados Unidos anticipa que la guerra entre Israel y Hamás escalará mediante la participación de grupos vinculados a Irán, pero advirtió que está listo para responder en caso de que sus fuerzas sean atacadas. Mientras, Israel atacó objetivos en diferentes lugares de Gaza el fin de semana, así como 2 aeropuertos en Siria y una mezquita en la ocupada Cisjordania. Con un 80% de los votos escrutados, el pueblo argentino se irá a una segunda vuelta electoral entre el candidato antisistema Javier Milei y el aspirante del peronismo Sergio Massa. En Monterrey. El secretario de Seguridad Pública de Ciénega de Flores, Antonio de Jesús López, y 8 funcionarios más fueron vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado. La Fiscalía Especializada en Antisecuestros detalló que el titular de la corporación, Antonio de Jesús, de 58 años, y los policías Ricardo Javier, de 56, Celestino, de 40, Marcos, de 39, y la juez calificador Nelcy Janet, de 26, fueron vinculados a proceso. Se reportó un ataque armado ocurrido ayer contra policías de Aramberri. 2 policías están lesionados.
Al señalar que incumplió con su palabra de no dejar su cargo ni pretender buscar la presidencia, analistas criticaron al gobernador Samuel García por haber recurrido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para tener la licencia a la gubernatura por la vía fácil. Así lo señalan el analista político Gilberto Marcos y la activista Liliana Flores Benavides. El problema es que incumple su palabra de campaña repetida una y otra vez, incluso desde el momento en que siendo legislador se oponía a que Jaime Rodríguez Calderón brincara a ser candidato independiente a la presidencia de la República. No está honrando su palabra. Segundo, él está obligado a respetar el Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho establece en la Constitución que él tiene que pedir un permiso al Congreso. A 9 días de que concluya el plazo para definir el trasvase de agua de la presa El Cuchillo a la Marte R. Gómez de Tamaulipas, el panorama no es alentador para Nuevo León, pues las presas se encuentran en bajos niveles. Debido a la presencia del fenómeno El Niño en Nuevo León, se podrán tener eventos de frío extremo, alertó Santos Sáenz Delgado, profesor de la Escuela de Ingeniería y Tecnologías de la Universidad de Monterrey. Una niña de tan solo 4 años murió al caer en una alcantarilla de agua y drenaje que no tenía tapa en Montemorelos. La alcantarilla sin tapa está en un callejón ubicado a espaldas de la comandancia de policía. Corresponsabilizar al ciudadano, cuestiona José Jaime Ruiz en su columna Disensos. Léala hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 21 grados, para la tarde tendremos 32 como temperatura máxima y para esta noche se prevén 25 grados. Que tenga un excelente inicio de semana. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.